Este muy... Ah, no estaba grabando. Ya. ¿Listo? Decimos entonces que el condicionamiento clásico, ¿no? Es un proceso por el cual un estímulo previamente neutral, aquí por favor presta atención, profesora, ¿qué significa neutral? O sea, neutro, que inicialmente no genera nada. ¿Cómo, profesora? O sea, si al perro tú le presentas el sonido, ojo, cuidado con eso, no digo campana solamente, sino el sonido de la campana, el perro mínimamente lo que va a tener como respuesta es voltear, ¿no? Un ejemplo que te doy, ¿no? El perro, a ver, mírame un ratito en la cámara, el perro, por ejemplo, tú en algún momento de la vida habrás visto tu perrito que se está lamiendo o se está mordiendo, ¿no? Así, y de pronto tú haces el sonido de su plato con las croquetas y el perro va a seguir difícilmente. Lo que va a hacer es voltear y mínimamente al menos te va a mirar. Eso vendría a ser una respuesta de orientación. Solamente, claro, Gabito dice voltea. Ahora, si tiene hambre o si decide comer, se acercará, pero por lo menos ahí voltea, ¿no? Este tipo de respuesta se llama en psicología y en el condicionamiento clásico respuesta de orientación. Espero que hayas comprendido eso, ¿ya? Entonces, lo que inicialmente un estímulo es neutro, o sea, no genera nada en él, a nivel fisiológico, ojo, te estoy hablando, va a adquirir una capacidad de provocar una respuesta a través de una asociación con un estímulo. Por favor, el término asociación, también un sinónimo se llama emparejamiento o también se llama apareamiento, ¿ya? Si escuchas anótalo, si escuchas emparejamiento, apareamiento, asociación, es lo mismo. Es decir, asociación, asociar, profesora, un elemento A con un elemento B. O sea, es como una fórmula. E sub 1 significa estímulo 1, E sub 2, estímulo 2. Es decir, A más B. Cuidado, por favor, hay un micrófono que está ahí. Cuidado, ¿ya? Que ya provoca una respuesta similar o relacionada, o sea, parecida. Si hasta ahí no has comprendido, no te preocupes, pero la palabra clave, profesora, es asociación de estímulos. Profesora, si no hay una asociación de estímulos, ¿no se puede dar el condicionamiento clásico? No, tiene que haber sí o sí dos elementos o dos estímulos. Repito, un ejemplo sería, ya, en este caso, se produce una asociación, repito, de estímulo 1, acá te estoy dibujando, estímulo sub 1 con estímulo sub 2, ¿ya? Modifica conductas, lo que te dije hace un momento, en la actualidad se viene utilizando el condicionamiento clásico, me refiero en psicoterapia, sí, en algunos casos, a veces se asocia varias teorías para poder modificar la conducta de alguien. Si no recuerdas, y hace un momento te dije, profesora, ¿qué significa reflejo? Todo aquello que no es aprendido, es decir, que es una respuesta automática. Estoy repitiendo para aquellos que recién están ingresando, como por ejemplo estornudar, parpadear, salivar, toser. No has aprendido tú eso. Llorar también. No emotivas. No emotivas quiere decir que son reacciones afectivas, como por ejemplo sentir miedo, tener ansiedad, placer, aversión. Aversión quiere decir rechazo, ¿ya? Otro, viscerales. Profesora, ¿qué significa viscerales? Ya lo hemos utilizado ese término varias veces, se refiere a las funciones internas, como por ejemplo tu ritmo cardíaco, tus secreciones, puede ser nasal u otro, ¿ya? Tu respiración, a eso se refiere con reflejo. Y el condicionamiento clásico busca modificar ello, ¿ya? El medio que opera sobre el sujeto donde en la cual el sujeto se le percibe como un ente pasivo en el aprendizaje. Cuando dice medio, profesora, y el término opera, cuidado con eso porque de ahí viene la teoría del condicionamiento operante que lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuando dice medio se refiere a todo lo que está fuera de ti, del sujeto, es decir, los estímulos externos, ¿entendido? Y en la cual se va a concebir a ti o puede ser a la planta, a cualquier ser vivo, al animal, como un ente que el de afuera, es decir, el que va a manipular el escenario, en este caso el psicólogo, va a ser el quien va a dirigir tu aprendizaje, ¿ya? Y el otro término que es muy importante es reforzador. Ojo que estos son términos, digamos, técnicos, ¿no?
Pero en otras palabras, para que tú lo entiendas, un reforzador vendría a ser un premio. Y un premio es un estímulo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué reforzadores utilizaba tu profesora de inicial o de primaria para que tú mantengas tus notas altas o que te esfuerces en sobresalir? Por ejemplo, te daba diplomas, por ejemplo, te ponía un sticker de carita feliz o estrellita en tu frente y tú te ibas feliz a tu casa. ¿Qué estaba haciendo? En términos psicológicos, estaba reforzando tu conducta. ¿Qué conducta? Que te esfuerces, que hagas tus tareas, etc. ¿Se entendió hasta ahí? El reforzador se entrega antes de la respuesta del sujeto, o sea, antes de empezar el proceso, ¿ya? Solamente estaba haciendo énfasis en lo que es el reforzador. ¿Hasta ahí estás entendiendo? Dime si por favor o no. ¿Hasta ahí estás entendiendo? Rebeca dice sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, Shesley. También está entendiendo. Muy bien. Avanzamos. Esto de acá, por si acaso, es una caricatura que está bromeando porque el perro dice, ¿no? Fíjate bien cómo controlo a Pavlov. Él es Pavlov, ¿no? Si te das cuenta, está con su cuadernito y su lapicerito y su campana, que son clásicos o básicos para que él pueda anotar todas las características en el proceso del experimento. Y el perro dice, pues, ¿no? En cuanto comience a salivar, o sea, él sonreirá y comenzará a escribir una pequeña libretita, ¿no? O sea, es como una burla al condicionamiento clásico, ¿no? Donde da a entender que el perro es quien domina el medio, y no Pavlov, ¿no? Solamente hace referencia a eso. Ya chicos, ¿entiendes este esquema que te estoy explicando? Son 7:30, ya chicos, cuidado. ¿Entiendes este esquema? Vas a entender todo. Por favor, presta atención. Ya, a ver. Primer acto, así, para dividirlo en 3 actos para que lo entiendas rápido. Le presentamos el estímulo neutro. El estímulo neutro es aquel estímulo que no es capaz de provocar alguna respuesta refleja. Ojo, ¿qué significa refleja, profesora? Ya te dije hace rato. Profesora, refleja, usted ha dicho que son respuestas automáticas, como parpadear, estornudar. En este caso sería salivar. ¿Está salivando el perro? No, por eso dice, no es capaz de provocar una conducta refleja, pero sí, pero sí que provoca el sonido de la campana, una respuesta a orientación. ¿Y cuál es la respuesta a orientación? A ver, escribe en el chat, ¿cuál es la respuesta a orientación? Mira, mira, mira. Profesora, la respuesta a orientación en este caso, el perro es mirar. Pero para que mire qué ha ocasionado que este estímulo, o sea, la campana, ha logrado excitar. Ojo que en psicología, cuando hablamos de excitar, quiere decir que un órgano sensorial, en este ejemplo, su oído, su orejita, ha podido captar ese sonido. O sea, en otras palabras, excitar en psicología significa que ha activado su oído. ¿Se entendió? Dime sí o no, por favor. ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? Claro, como dice Marilena, es autónomo, el sistema simpático se ha activado. Muy bien, te felicito, el sistema simpático. Claro, o sea, es una de tipo emoción esténica o asténica. ¿Alguien recuerda? ¿Esténica o asténica? ¿Con E o con A? Esténica, muy bien. Acto 2, por favor, presta atención. Acto 2, profesora, aquí viene el quid del asunto, acá viene lo real. Que ahora se le presenta un estímulo incondicionado, o sea, lo opuesto de condición, ¿verdad? Ese estímulo va a provocar una respuesta innata y natural. Profesora, ¿qué significa innato? ¿Cuál es el antónimo de innato? Que no lo aprendí. Porque este perro, mira, a diferencia del primer acto, ahora está salivando. Aquí no hay saliva, aquí sí hay saliva. Pero, ¿qué ha provocado esta saliva? Lo que ha provocado es que se le presentó el filete de carne. Entonces, ante un estímulo incondicionado, ¿qué surge? Mira, una respuesta incondicionada. Por favor, presta atención. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. ¿Cuál es la respuesta incondicionada frente a un estímulo incondicionado? Profesora, salivar. Y aquí, por favor, presta atención. Lo que inicialmente era un estímulo neutro, mira por favor, ahora ese estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado.
¿Cómo así, profesora? ¿Qué ha pasado para que este perro, tan solo al escuchar el sonido de la campana, salive si no hay presencia de carne? Por favor, presta atención. Lo que pasa es que el estímulo inicialmente neutro, estamos hablando de la campana, pero que luego de la asociación provoca una respuesta aprendida. Por si acaso, esta salivación no es la misma salivación de acá, porque esta salivación sí es natural e innata, pero esta salivación es una respuesta aprendida. No es lo mismo, por favor, ten cuidado, porque ahora el perro ya no necesita ver el filete de carne. Tan solo al escuchar la campana que genera salivación. Entonces, ante un estímulo condicionado, ¿qué surge? Una respuesta incondicionada. ¿Qué es la respuesta condicionada, profesora? Que el perro saliva ante el sonido de la campana. Ya no es necesario que se le presente, ¿qué cosa? El filete de carne. Profesora, ¿pero por qué ocurrió esto? Porque ha habido acá una asociación, acá ha habido un emparejamiento, un apareamiento. ¿Cuál vendría a ser el estímulo 1 y el estímulo sub 2? Profesora, mejor lo voy a escribir, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser la fórmula, profesora? A ver, ayúdenme. Sería E sub 1 más E sub 2 igual asociación, en la cual E sub 1 es igual a ¿qué? E sub 1, ¿qué vendría a ser? Profesora, E sub 1 sería el sonido de la campana, y no estoy diciendo campana, sino el sonido, y E sub 2 vendría a ser, ¿qué cosa? El filete de carne. ¿Y cuál sería la respuesta condicionada? ¿Cuál sería la respuesta condicionada? Acá está. Que el perro ahora saliva sin necesidad de la presencia de ¿qué? Sin necesidad de la presencia del filete de carne. ¿Hasta ahí has entendido? ¿Has entendido? Dime sí, por favor. ¿Has entendido? Genial. Entonces acá lo vas a entender más rápido. Mira, un repaso para aquellos que no han entendido. Ahora estoy hablando de Pavlov. Mira, antes, ojo, antes, se le presenta de manera individual el sonido de la campana, el perro tiene una respuesta a orientación. RO, ¿qué significa? Respuesta a orientación. Escribe en el chat, por favor, ¿cuál es la respuesta a orientación para saber si estás atento? ¿Cuál es la respuesta a orientación en el perro? Chicos, ¿cuál es la respuesta de orientación de...? No, RO vendría a ser mirar. RO es mirar, voltear, voltear a ver. Claro, su atención, muy bien, muy bien. Eso he dicho hace rato. Y ahora, en otro aspecto, por otro lado, de manera individual, se le presenta el filete de carne, que vendría a ser EI, un estímulo incondicionado, el alimento. ¿Qué respuesta tiene el perro? RI. ¿Qué cosa es RI? Respuesta incondicionada. Es lo mismo, mira, si acá hay I incondicionado, acá también hay I. ¿Cuál es su respuesta natural y refleja que nadie le ha enseñado? Que este perro salive. Cuidado que digas babea. Que el perro saliva. Muy bien. Teniendo en cuenta estos dos, tú ya sabes cuál es la respuesta. Ahora, para que haya un condicionamiento clásico, tiene que haber paso 3, una asociación, en la cual tengo E sub 1, ¿te acuerdas? Un estímulo 1 y un estímulo 2. Tienes que aplicar la formulita. Estímulo 1 vendría a ser EN, ¿qué significa? Neutro, que no le generaba nada, solamente una respuesta de atención, orientación. Aquí está, mira, mira, por si acaso. Acá está todo. Y más, acá debe haber una asociación, una sumatoria, más el estímulo 2 que vendría a ser el alimento, pero el alimento, profesora, es un estímulo incondicionado. Acá está incondicionado porque es natural, es reflejo. Y eso trae como consecuencia RI. ¿Qué es RI? Mira, mira las gotitas.
RI, profesora, ¿qué es? Respuesta incondicionada, o sea, va a salivar. ¿Y cuál es la consecuencia final? ¿Qué es lo que estamos buscando? Por eso dice después. ¿Después qué sucede? Mira, 3 doritos después, por eso tres flechitas, 3 doritos después, ¿qué pasa? El perro, ya, tan solo de escuchar el sonido, porque ya asoció, ahora saliva, sin necesidad de qué? De que vea o que huela, ya, que no utilice sus órganos sensoriales, porque acá sí ha olido, acá sí ha visto. Está utilizando sus 2 órganos sensoriales, ¿no? En este caso del gusto y de la vista. Tan solo al escuchar el sonido de la campana, el perro tiene una respuesta condicionada, que es salivar con el sonido. O sea, profesora, de un estímulo condicionado, mira la C, tengo una respuesta condicionada. Sí, yo creo que está fácil, chicos, ¿eh? E, I, I, I. C, C. Estímulo condicionado, respuesta condicionada. ¿Verdad? Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué el perro saliva acá si no hay un filete de carne? Tú me dirás, profesora, porque el perro ya asoció. No necesita ver el filete de carne, no necesita oler. Ahora, si no te has dado cuenta, mira, voy a borrar. Sería bueno que anotes esa formulita que te he indicado. Ya, chicos, acá estoy limpiando para que prestes atención. Por si no te habías dado cuenta, esto vendría a ser la conclusión o la síntesis. Mira, te doy un tip para que puedas resolver tus exámenes. Lo que antes el estímulo neutro no generaba una salivación, ahora en la parte final del proyecto, ¿no? Del experimento, lo que era estímulo neutro, ahora siempre va a ser estímulo condicionado. Esto, por favor, anótalo, es un gran tip. Eso a mí me ha ayudado a resolver un montón de ejercicios. Siempre el estímulo neutro al final termina siendo un estímulo condicionado. Nada más, chicos. Y el estímulo, si alguna vez tienes duda y te confunde estímulo neutro con estímulo incondicionado, siempre el estímulo condicionado, por lo general en los ejercicios de psicología, estoy hablando para que resuelvas tu examen de admisión, siempre el estímulo incondicionado es un alimento, puede ser una gaseosa también. Y este sonido de la campana puede ser el sonido de un martillo, de una piedra o de cualquier otro timbre de recreo, etc. Con eso ya te ayudé bastante. Espero que lo hayas anotado. Muy bien, ahora sí voy a avanzar, ¿ya? Aquí, chicos, tienes el experimento de Watson. Son 7:42, ya te mandé el video, ahí vas a ver me gustaría compartir el video, chicos, y analizarlo, pero ya es tarde, ya, pero igual ya te mandé el video, ya. Lo que pasa es que en los años 1920, mira, acá está, 1920, acá está, por si no lo ves, 1920, todavía no estaba regulado las normas éticas en la cual, digamos, a alguien le podría criticar y decir, oye, ¿cómo vas a trabajar con bebitos o con menores de edad, verdad? Hasta incluso en la actualidad nosotros cuando compramos algún producto estético o dermoestético, sobre todo las chicas, ustedes sabrán que la mayoría busca o cuesta un poco más que dice libre de crueldad animal, ¿verdad? Porque es antiético, ¿correcto? Ya, pero en este tiempo, como no, las normas no estaban todavía reguladas, van a trabajar con el pequeño Albert y se llama pequeño Albert porque tenía ocho mesecitos, ¿no? Recién de haber nacido. Ya. ¿Y sabes por qué? ¿Te has preguntado este, pe- por qué experimentaron con un pequeño de 8 meses? Muy aparte de las normas éticas. Lo que pasa es que se estaba estudiando el tema de la ansiedad, el tema de los miedos, ¿no? De las emociones. Ellos con su experimento, mira, estoy haciendo un resumen ya, ellos con su experimento querían demostrar a nivel psicológico, ¿no? Tú sabes que la psicología como ciencia en esos años estaba demostrando que los seres humanos cuando vienen a este mundo no vienen con miedo, sino es que en el proceso del vivir, de la experiencia, es que adquirimos esos miedos. En la actualidad, en psicoterapia, chicos, se sigue aplicando estas bases de estas teorías y estos experimentos en la cual se demuestra que así como tú has aprendido una fobia, ¿no? Sirve para tratar fobias sobre todo, así como tú has aprendido a tener miedo a las cucarachas, a las arañas o qué sé yo, a los perros allá en la calle, es un ejemplo.
tú también puedes desaprender ese miedo y de esa manera trabajar fobias. ¿Está bien? ¿Qué parte, Rebeca? Repito. ¿Qué parte, Rebeca? Dime. Entonces, a ver, esto es lo mismo que lo anterior. Se presentan los estímulos, ¿no? Acá tienes dos estímulos. Un estímulo vendría a ser el ratón blanco y el otro estímulo vendría a ser el sonido. Ojo, no es el timbre como tal, no es la campana como tal, no es el martillo como tal, sino es el sonido fuerte que emite. Entonces, el ratón blanco, estímulo neutro. ¿Qué significa neutro? Que no genera en el sujeto, en este caso el pequeño Albert, una respuesta refleja. Tú ya sabes qué significa refleja. Llorar, estornudar, parpadear. Solamente genera una respuesta de orientación. ¿Cuál es la respuesta de orientación en el pequeño Albert? Se fue Aquiles, se fue José. ¿Cuál es la respuesta de orientación? Su atención. Muy, muy bien, Marianela. En este caso, mirar. ¿A qué cosa? El ratón blanco. Por eso tú habrás conocido personas que en la actualidad, siendo niños, tienen como mascota alacranes, arañas, ratones, ¿no? Mientras que otras personas, ¡ah! No. Y el otro estímulo vendría a ser el sonido fuerte, ¿ya? O el ruido fuerte de un martillazo. Y acá vemos que su reacción, hay una reacción de miedo. A eso se le va a llamar respuesta incondicionada. Si hay un estímulo incondicionado, mira, entonces hay una respuesta incondicionada. ¿Cuál es la respuesta incondicionada? Aquí, llorar. Está llorando. ¿Alguien le enseñó a llorar ese pequeño? No, porque es una conducta refleja, natural, propia del ser humano, que cuando siente miedo ante los sonidos fuertes, llora, ¿no? Tú habrás escuchado también, si has tenido en tu casa un recién nacido, cierran fuerte la puerta o hay un sonido fuerte, una explosión, el bebé llora del miedo, ¿no? Dos, asociación de estímulos. ¿Qué significa asociación de estímulos o cuál es el sinónimo de asociación de estímulos? Te he explicado y te he dicho varias veces. Profesora, emparejamiento. ¿Qué más? Apareamiento. Es decir, profesora, acá tengo E sub 1. ¿Cuál es E sub 1, profesora? El primer estímulo. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con E sub 2. ¿Cuál es E sub 2? El ratón blanco. Lo bueno que utilizaron ese ratón, ¿no? Que es, ojo, que en laboratorio se utilizan ratones blancos, ya sabes por qué, ¿no? Y dice asociación, profesora, porque acá hay un signo de sumatoria. ¿Te acuerdas que yo dibujé eso? Si no hay asociación, o sea, si no hay sumatoria, entonces no hay condicionamiento clásico. Sí o sí tiene que haber. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuál es la reacción o cuál es la respuesta incondicionada, profesora? RI, profesora, es llorar. ¿Por qué está llorando, profesora, el pequeño Albert? Porque el pequeño Albert ya asoció. ¿Qué ha asociado? Que en este caso, en primera instancia, el pequeño no está llorando, no está llorando por la rata, está llorando por el sonido. Solamente que a propósito, en el experimento de Watson, se le presenta al mismo tiempo. Esa es la clave para desarrollar el condicionamiento clásico. Tiene que ir junto, por eso te pongo sumatorio. Si no, no funciona. Ojo. Sería bueno que después de esta clase practiques, pero mínimamente 10 con tu perrito, con tu gatito, o de repente ya lo has hecho y no te has dado cuenta. Sustitución de estímulos. El pequeño Albert ahora sigue teniendo su respuesta incondicionada, ¿ya? Pero en este caso, tan solo ver al ratón, el ratón no hace bulla o no tiene un ruido fuerte como el martillo, tan solo al ver el estímulo condicionado, que es la rata, ahora pues obviamente como es condicionado, ahora tiene una respuesta condicionada que es llorar. Mira, ¿se cumple o no se cumple lo que te dije hace rato? Lo que antes el estímulo neutro solamente generaba una respuesta de orientación, ahora siempre el estímulo neutro va a ser ¿qué cosa? Un estímulo condicionado. ¿Lo entendiste? Esa es la gran, eso se va a aplicar en todos los ejercicios, ¿ah? Cuando, si es que estudias psicología y te mandan a hacer este tipo de experimentos, tienes que demostrar así, con fórmula, en tu experimento, que el estímulo neutro, que antes era, ¿no? En este caso solamente generaba una respuesta de orientación, ahora
tener una respuesta condicionada. Y la respuesta condicionada tiene que estar en relación a una respuesta refleja. ¿Y una respuesta refleja cuál es? Llorar, estornudar, parpadear. Ya. Esto de aquí, chicos, lo voy a pasar, ¿ya? Por un tema de tiempo. Simplemente es condicionamiento respondiente. Respondiente quiere decir la respuesta refleja, ¿ya? Ya, esto de aquí también te lo he enviado, el extracto de la película, acá dice La Naranja Mecánica, ya te envié el video, también la parte en la cual te abrevio, ¿ya? Alex es digamos, en la sociedad obra mal. Uno de sus hechos delictivos, ¿ya? Él tenía su pandilla, es que entra a la casa de una anciana, ¿no? Una indefensa anciana y la hacen sufrir, ¿no? La matan, en otras palabras, pero la hacen sufrir, ¿no? Alex demuestra digamos, la maldad, Alex demuestra todo lo inadecuado, ¿no? En una sociedad. Entonces, para revertir eso, el Estado, ¿no? Busca a través de experimentos con ayuda de psicólogos y psiquiatras, van a hacer un experimento con él, en la cual le van a exponer imágenes violentas, por favor, presta atención, que él no lo puede evitar, porque lo normal es que te obliguen y tú no quieres ver, tú cierras tu ojo, pero a él le van a estirar su ojo así con unos ganchos ahí bien abiertos para que no se niegue a ver, lo van a torturar prácticamente, ¿ya? Previamente a ello, por eso te dije al inicio que es muy perturbadora esa película, ¿ya? Previamente a ello le van a suministrar una droga y esa droga le va a generar náuseas. Ya. ¿Sabes para qué, chicos? Me encantaría explayarme, pero ¿sabes para qué? Porque si él sentía placer haciéndole torturas, maldades a las personas como ancianos, ahora ese mismo hecho, ya, mira, para revertirlo, el mostrarle imágenes fuertes, ¿no? Violentas y asociarlo a través con este caso la droga que estaba en su cuerpo y le generaba náuseas, pues antes lo que le generaba placer lo están revirtiendo y ahora le va a generar rechazo, aversión, ¿verdad? Posterior al experimento, Alex reacciona con náuseas cuando se enfrenta a situaciones violentas. Del caso podemos deducir los siguientes elementos del condicionamiento clásico también, chicos. Por eso te digo que cuando estaba en la universidad, a mí me mandaron a analizar esta película o nos mandaron a mí a mis compañeros para poder explicar cómo es ello, ¿no? Si yo tuviera tiempo de verdad, mira, ya son 7:51, te explicaría, pero ya por lo menos te he enviado los enlaces del video. Por favor, presta atención. Mira, vamos a aplicar nuevamente la fórmula. Aquí tienes, él es Alex, ¿ya? Estímulo incondicionado, ¿ya? La droga que le genera náuseas, ¿ya? Respuesta incondicionada, ¿qué tiene, Alex? Náuseas. Estímulo neutro, ¿cuál vendría a ser la RO es respuesta de orientación? Mira, pone atención, observa. Pero en este caso lo obligaron porque le van a poner como pinzas para abrir sus ojos y lo van a amarrar ahí en su silla y él va a suplicar, ¿no? Ahí en el extracto que te he enviado dice, justo dice, analizado esta parte por el condicionamiento clásico, y él grita y dice, ya basta, ya aprendí, no voy a hacer daño, dice, ¿no? Cuidado que se te ocurra de que en la actualidad se podría aplicar eso a un caso peruano, ¿no? De repente, ¿no? Tú dirás, no, no, que lo torturen así para que estas personas de conductas malas, digamos, lo reviertan, ¿no? Pero ahora que está, digamos, estábamos con el tema de los derechos universales, no se puede hacer eso. Eran, recuerda, años atrás y en otra época y en otro país, ¿eh, chicos? Ya, por eso es importante analizar esas películas. Muy bien. Y luego, dos, asociación de estímulos. Cuando hablamos de asociación, tiene que venir a tu mente el toque, la sumatoria, ¿ya? ¿Qué voy a sumar, profesora? Estímulo neutro, ahí está, con el estímulo incondicionado, ¿ya? Entonces, si yo asocio, profesora, las situaciones violentas que antes a él le generaban placer, pero ahora que lo han asociado con la droga que le han inoculado en su cuerpo y eso le genera náuseas y sobre todo las náuseas es lo que le genera malestar, ¿verdad? Esas náuseas ahora vendrían a ser respuestas incondicionadas, ¿ya? Y luego va a haber una sustitución, ¿recuerdas? Ya no necesita, ¿qué cosa? Ya no necesita que le inoculen la droga.
tan solo al ver imágenes violentas, puede ser en la calle, una película, en la TV, ¿qué le va a generar? Náuseas. Y al final, ¿qué se demuestra con ese experimento en la película? Que ha habido una modificación de conducta, o sea, condicionamiento clásico. ¿Ya? Recuerda que la náusea es una respuesta refleja tal igual como parpadear, estornudar, salivar. ¿Hasta ahí estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Dime sí, por favor, antes que nos gane el tiempo. O sea, profesora, en conclusión, usted me está diciendo que el condicionamiento clásico es que le presento un estímulo neutro y ese estímulo neutro me genera una respuesta orientación, sí. Y luego un estímulo condicionado, eso me genera una respuesta incondicionada y al final, el tercer paso, hay una asociación de estímulos y luego al final, lo que era un estímulo neutro, ahora es un estímulo condicionado y la respuesta final que buscamos es una respuesta condicionada, sí. Mira, te lo he abreviado. Ya, esto de acá, por favor. Sistema de señales. Primer sistema de señales, al toque nomás. Si te das cuenta, la señora está molesta, mira sus ojitos y sus cejas y ha sacado la chancla, ¿no? Ese es un estímulo condicionado. Y el estímulo condicionado, nuevamente la C, que genera una respuesta condicionada. Y esa respuesta condicionada, chicos, es a nivel emocional, porque está generando una reacción afectiva en el animal, que vendría a ser miedo, ansiedad, pero sobre todo miedo. Lo podrás notar con su colita y su carita, ¿verdad? ¿Qué decimos con ello? Que el primer sistema de señales sí se aplica a personas, pero también a animales. ¿Está bien? En cambio, el segundo sistema de señales solamente y es único del ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sistema lingüístico, es decir, hablar, chicos. Entonces, mira, la señora aquí no le muestra la chancla, pero sí le dice, es decir, a nivel verbal, le dice, ahora vas a ver, ¿dónde está la chancla? ¿Te das cuenta? No tiene la chancla. Pero ¿qué genera en el pequeño o en su hijo? También, profesora, un estímulo condicionado genera una respuesta condicionada. Entonces, profesora, aquí hay miedo. Sí, hay miedo. ¿Y abajo también hay miedo? También hay miedo. ¿Se entendió? Recuerda, primer sistema de señales abarca a los animales como a los seres humanos. Segundo sistema de señales solamente a los seres humanos porque tiene que ver con el sistema lingüístico. Muy bien. Paso. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ahí está marcado, ¿no? Profesora, sería el clásico, pero exactamente el segundo sistema de señales. ¿Por qué el segundo sistema, profesora? Porque ahí dice, ahí viene el payaso malo que se lleva a los niños cuando se portan mal. ¿Alguna vez tu mamá te ha asustado con eso? ¿Qué ha generado en ti? Claro, es lingüístico, María Elena. ¿Qué ha generado en ti? Te está generando un miedo, ¿no? Hay algunos que siendo adultos tienen miedo a los payasos. ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho, sigue portándote mal o no comes la sopa y va a venir el ropavejero y te lo va a llevar? O de repente te habrá dicho, señora, señora, en el mercado, ¿no? Mi hijito se está portando mal, lléveselo, se lo regalo. ¿Qué estaba haciendo cuando estaba generando un miedo? ¿A nivel de qué? Del segundo sistema de señales porque es lingüístico. Muy bien. Espero que lo hayas entendido. Ya, chicos, esto es rápido, ¿ya? Tipos de procedimiento. Estamos hablando todavía del sistema del condicionamiento clásico. ¿Cuándo es demorado o retardado? Primero, el estímulo neutro se presenta antes del estímulo incondicionado y permanece mientras que el estímulo incondicionado aparece al poco tiempo o menor a un minuto. Ese es el tipo más habitual, ¿ya? Hay una pregunta en el practice sobre eso. Y de registro exitoso en el condicionamiento clásico. Ya, por ejemplo, a Juan le sirven una gaseosa de color oscuro. Estamos hablando de la Coca-Cola, ¿no? ¿Qué es la Coca-Cola? Profesora, el estímulo neutro. Al momento, ¿no? Lo toma y se siente agradable. El sentir el sabor agradable, mira acá, mira la flecha, el sentir el sabor agradable vendría a ser el estímulo incondicionado. Ya, si te das cuenta, primero que le presentaron la gaseosa, pero el sabor de la gaseosa es aparece poco tiempo, nada más. Eso es lo que te quiere decir. Teniendo en cuenta ello, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Porque ya nos está ganando el tiempo. Está. ¿Cuál vendría a ser la respuesta?
en la 6. A ver, escribe por favor antes que te gane el tiempo. ¿Cuál vendría a ser la respuesta en la 6? Muy bien, retrógrado. Te voy dando las claves antes que, mira, queda un minuto nada más, ¿ya? La 1, porque ya hemos terminado la teoría, chicos. Solamente lo otro es práctica, ¿ya? La 1 es la B, la 2 es, ¿no? B, la 4 es la D, la 5 es la E, la 6 es la E también. Y terminamos con esto, ¿ya? Terminamos con esto. Cuando se hace sonar un timbre y se toca casi inmediatamente, eso no. Esta. Tocar los labios de un niño recién nacido provoca en él, o sea, se refiere a recién nacido, una reacción refleja de succión. Nadie le ha enseñado a succionar. ¿Esta qué tipo de respuesta es? Es incondicionada. ¿Por qué es incondicionada? Ya te he dicho, incondicionada significa que es una respuesta refleja, que nadie le ha enseñado. ¿Ya, chicos? Bien, son las 8 en punto. Sé que tienen clase. He tratado de ser lo más detallista, pero al menos la teoría del condicionamiento clásico ha quedado bien clara, ¿verdad? Repasen, por favor. De ahí, genial, Rebeca. Gracias por ello. Me alegro mucho que hayan entendido. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Y ya. Proponlo, Chesley, proponlo. Nos vemos, chicos. Se cuidan. Vean los videos que les he enviado. Ok, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Rebeca, ¿qué tal, hija? Buenas noches. Hola, Shesley, ¿cómo estás? ¿Qué tal, campeones? Buenas noches, Angeli, ¿qué tal, hija? María Elena también, muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal, campeones? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién más está por ahí? Ajá, María Fe. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les saluda su profe Luis Contreras. Hoy, lunes 22 de septiembre. ¿No? 22 de septiembre, vísperas campeones de el inicio, no, hoy inicia, ¿no? La primavera. Estamos en el inicio del mes de la juventud, en el mes de tu, bueno, en la estación que te corresponde ya, ¿no? Claro, así es, así es, así es. Ya llega pronto el momento de la verdad para varios de ustedes, ¿no? Estoy seguro que ya lo han estado repasando, están constantemente reforzando los temas para estar listos para el examen de octubre. Octubre va a ser el examen, ¿no? Ahora sí, Chesley, claro, ya se viene el mes de los turrones también, ¿no? Hace frío, sin embargo, José, ya el frío se va a sentir con menos intensidad, ¿no? Ya se va preparando ya la llegada del verano, ¿no? Muy bien, campeones, muy buenas noches con cada uno de ustedes nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ok, así es, Shirley, eso sí, ¿ah? Ahora sí va a secar la ropa, así es, correcto. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, campeón, voy a proceder a compartirte la pantalla para trabajar el tema de hoy, ¿ya? Hoy nos corresponde trabajar el tema de la semana número 24, muchachos. A ver, ¿qué tema debemos trabajar? Pues hoy nos corresponde trabajar. Ajá. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí. Ok, bacán, bacán. Listo, muy bien, Marilena. Correcto, Gabito, bacán. Listo, bacán, Chesley. Muy bien. Entonces, hoy nos toca trabajar el tema de el boom latinoamericano. Mencionar algunos datos importantes de la novela Cien años de soledad, ¿no? Estoy seguro que aquí varios ya han
oído alguna vez o han intentado algunos leer la novela Cien años de soledad? Una novela clásica, una novela indispensable dentro de la literatura hispanoamericana. A ver, ¿quiénes han oído hablar de Cien años de soledad? A ver, aparte de Rebeca, ¿quién más ha escuchado hablar de Cien años de soledad? ¿O ha leído algo? ¿Qué es lo que ocurre en Cien años de soledad? Ok, Jesly, bacán, muy bien. Ya, primer capítulo, la primera página. Ok, entonces tú no llegaste ni siquiera a la punta del iceberg, Chesley, ¿ah? Esa novela es alucinante, muchachos, y si tienen la oportunidad de leerla, pues se recomienda la lectura, ¿no? Claro, es un relativamente amplia, requiere de un tiempo, ¿no? De repente ya cuando ingreses tengas tiempo disponible para que puedas leer, dedicarte al placer de la lectura. Muy bien, campeones, entonces vamos a trabajar 100 años de soledad y nuestro objetivo es examinar características del boom, así como rasgos importantes de la novela Cien años de soledad, del autor colombiano Gabriel García Márquez, ¿ok? Vamos a ver entonces el aspecto teórico, ¿no, campeones? Muy bien, empezamos. A ver, chicos, en primer lugar, el contexto. Campeones, sí, correcto, Rebeca, sí, sí, sí. De hecho, se los iba a mencionar al final, pero ya, pues ya me ganó Rebeca, sí, es cierto. El año pasado salió una versión para Netflix, ok, de Cien años de soledad, que es recomendable también, ya, ok, ya, no puedes leer, ya te cansas de leer, ok, pero pueden, checar ahí, ¿no? La versión de Netflix. Sí, por eso le recomiendo María Elena. Es una versión que está, que digamos, trata de condensar la esencia del libro. No todas las series, no todas las películas logran eso, pero sí, Cien años de soledad está bien adaptada, tiene una buena adaptación. ¿Ok? Y sí, pues, ¿no? Se recomienda por ahí si tienes esa aplicación. ¿Ya? Más que pasable, yo diría bastante aceptable mm, no la adaptación, ¿ok? Sí, y si no hay historia, ya lo tienes ahí en tu plataforma de Netflix. Pero bueno, vamos a ver entonces aspectos importantes del boom hispanoamericano o el boom latinoamericano, ¿ok? Ya, veamos cuál es, en primer lugar, el contexto. Muchachos, entendamos que el boom hispanoamericano, para empezar, es un fenómeno de éxito editorial comercial. En otras palabras, es una época en la que la literatura de Hispanoamérica, ¿ok? Se expande por todo el mundo, dado que tiene, bueno, se convierte, ¿no? En éxito en ventas, las obras que van a ir publicando nuestros autores, ¿no? Los autores de Hispanoamérica, ¿ok? Y eso ocurre más o menos entre los años 1960 a 1975. ¿De acuerdo? Durante esta década y media, la literatura de Hispanoamérica se convirtió pues digamos, en la literatura guía, ¿no? A nivel mundial. Enormes escritores con un talento, ¿no? Con un gran talento para la escritura, para la literatura, aparecieron, ¿ok? Publicando sus obras dentro de este periodo, ¿ya? 1960 a 1975, ¿de acuerdo? ¿Qué estaba ocurriendo en los países de Hispanoamérica? Muchachos, en primer lugar, recuerda que ya el capitalismo había llegado a nuestros países. Muchos de nuestros países, pues, habían adoptado, ¿no? La política, las políticas económicas, ¿no? Del liberalismo, ¿no? Del sistema capitalista, ¿ok? Lo cual había generado una serie de desigualdades, ¿no? Las ciudades se desarrollaban, pero las provincias no. Habían actos de corrupción, dado que los gobiernos prácticamente se vendían al capital, sobre todo al capital extranjero, ¿no? Entonces, es una época donde el desarrollo de los países está marcado por el capitalismo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En ese contexto de desigualdades, en ese contexto de injusticias, ¿ok? ¿No?
digamos, impuestas de manera tangencial por el capitalismo, ¿no? Se va a dar, chicos, la Revolución Cubana. Esta revolución, iniciada en 1959 y que dura hasta nuestros días, porque recuerden que Cuba, ok, sigue viviendo, ¿no? Bajo el régimen, pues, de la revolución, ¿ya? Con ideas alternas, ideas, digamos, contrarias a las que establecía el sistema capitalista, ¿ok? Lo cierto es que la revolución cubana, muchachos, se va a convertir en un momento de enorme trascendencia en la historia de Hispanoamérica, porque por primera vez un país pequeño como Cuba se atrevía a levantar la voz, ¿no? A levantarse en armas contra la que era ya la primera potencia del mundo, contra Estados Unidos. ¿Entiendes? Y bueno, unido la Revolución Cubana, unida al contexto de la Guerra Fría, ese conflicto que se estaba dando entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? este, pues prácticamente se convierte, ¿no? Cuba, la Revolución Cubana, se convierte en el escenario ideal, ¿no? Para que muchos autores se puedan dar a conocer a nivel mundial. Porque en ese momento, en esa circunstancia, ¿ok? El mundo entero fijaba sus ojos en Cuba. Y en ese instante, muchos de los autores del boom, que eran jóvenes todavía, justamente van a participar. Algunos como simpatizantes, otros críticos, qué sé yo, ¿no? Con respecto a la Revolución Cubana. ¿Ya? El autor que hoy vamos a ver, Gabriel García Márquez, por ejemplo, estuvo en Cuba cuando se estalló esta revolución, ¿no? Él fue en calidad de periodista, ¿ok? Y él quiso ver también, ¿no? De primera mano cómo era esta nueva experiencia, pues, ¿no? Esta revolución. ¿Ok? Y por ejemplo, Mario Vargas Llosa también, autor que al principio, digamos, tuvo cercanía con la Revolución Cubana, estaba a favor, ¿no? Aunque luego, va a marcar distancias y más bien se va a convertir en una persona muy crítica, ¿no? A la Revolución Cubana, ¿ok? Chicos, fuera lo que fuera, la Revolución Cubana va a marcar el punto de inflexión, ¿ok? Para que nuestros autores se conviertan, pues, ¿no? En autores conocidos internacionalmente, ¿de acuerdo? Es el hecho histórico que marca, ¿ok? El hecho histórico que marca a la expansión del boom, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Eh, Durante este periodo había, digamos, una marcada presencia de dictaduras militares en varios países de Latinoamérica, ¿ok? Algunos estaban viviendo bajo dictaduras, otros estaban viviendo bajo los efectos de una sociedad que salía de dictaduras, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, el Perú, ¿ok? El Perú para esta época acababa de salir de la dictadura de Odría, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ya? Y ahí tenemos solamente un botón, ¿no? Como muestra de las dictaduras que gobernaban a nivel de Hispanoamérica. Y dentro de un contexto más literario, un contexto vinculado más a la actividad de la literatura, tenemos la fundación de la Casa de las Américas, ¿ya? Que va a ser una institución, pues, que se va a encargar de incentivar, promover, ¿no? Difundir a autores de justamente Hispanoamérica, pues, ¿ya? Y en paralelo a la aparición de la Casa de las Américas, también en Europa, en España principalmente, van a aparecer editoriales con carácter internacional. ¿Qué quiere decir esto? Editoriales que van a difundir, ¿no? En distintos países del mundo las obras de los autores de Hispanoamérica. ¿Ok? Particular mención debemos hacer con la editorial Seix Barral. ¿Ok? Ya, este editorial, que es catalana, ¿no? De Barcelona, ¿ok? Este, mm, Va a fundar un premio, el famoso premio Biblioteca Breve. Este premio es, digamos, de reconocimiento a los autores, ¿ok? Que estaban emergiendo en esos años. Y los autores que van a ir ganando este premio son de Hispanoamérica, pues, ¿ok? Y gracias a este editorial, gracias a ese premio, se van a difundir sus novelas, sus obras a nivel mundial, pues,
¿Ya? Los escritores de esta época, de este momento, se convierten en tendencia mundial. ¿De acuerdo? Ya, es como hoy en día, ¿no? En términos actuales, se convertirían pues en tendencia, ¿no? Serían pues muy, muy, muy famosos. ¿Ok? Y bueno, este es el contexto, muchachos, del boom hispanoamericano. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Ok, todo tranquilo, ¿no? Ya. Vamos a seguir avanzando. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos boom? Jóvenes, en esencia, en síntesis, ¿ok? El boom va a ser un fenómeno de éxito editorial comercial. Insisto, chicos, se le llama boom al momento en que los autores, ¿ok? Se van a hacer conocidos a nivel mundial. Sus obras van a ser vendidas, ¿ok? Traducidas en primer lugar, ¿no? A distintas lenguas del mundo, pues, y van a ser vendidas por todo el orbe, ¿ok? Esto significará que el escritor, ya, chicos, si tiene éxito en ventas, pregunta, ¿se va a convertir o no se va a convertir en un autor rico? ¿Qué dices tú? Porque ellos no van a vender pues 300, 400 ejemplares, ¿no? Les van a vender millones de ejemplares. ¿Ok? Y esto les va a dar enormes réditos económicos, pues, ¿no? O sea, el escritor, en este momento, el escritor de Hispanoamérica, como ya tiene la estabilidad económica por la difusión de sus obras, se va a especializar, se va a convertir de manera profesional y va a tener como oficio único y exclusivo ser escritor, pues. ¿Ok? Ya, por primera vez va a ocurrir eso en la historia de Hispanoamérica. Porque hasta este momento los escritores, pues como no eran tan conocidos, no eran tan famosos, ¿no? Antes del boom, se tenían que dedicar a otras actividades para sobrevivir. ¿Entiendes? Algunos eran periodistas, otros profes, ¿no? Como ya te había mencionado en clases anteriores. Pero ahora ya no, ahora el autor digamos, va a vivir de su arte, de su obra. ¿Ok? Entonces, muchachos, es un fenómeno editorial comercial. ¿Ok? Y que consistió en el apogeo de la narrativa latinoamericana. ¿No? Es decir, la máxima expansión de la novela de Hispanoamérica. Pues, el mundo entero va a leer obras de Hispanoamérica y por lo tanto nuestros países van a ser conocidos, ¿entiendes? A nivel mundial. Pues, ¿ya? Muy bien, pero todo esto no se puede explicar si estos autores pues, no hubiesen tenido una gran calidad, o sea, no hubiesen sido unos genios para la literatura. ¿De acuerdo? Entonces, se han mezclado varios factores, ¿no? Está la Revolución Cubana, la aparición de las editoriales, ¿ok? Y evidentemente la calidad de escritores que nacen, ¿no? O que aparecen en Hispanoamérica, ¿ok? Muy bien, entonces a eso le llamamos boom. Ahora, ¿quiénes son los cuatro autores del boom? ¿Quiénes integran este núcleo? ¿Ah? ¿Quiénes fueron los más difundidos, los más famosos? Pues bueno, ahí tenemos a los cuatro fantásticos, ¿ok? De la narrativa hispanoamericana. Julio Cortázar, el argentino, Mario Vargas Llosa, el peruano, ¿ok? Siempre está presente Perú en todo, ¿ok? No creas que Perú es famoso solo por tu pan con chicharrón, no, 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 no. Desde años atrás, pues siempre Perú ha estado presente. Por eso ustedes dicen Perú es clave, ¿sí o no? Claro, pues campeones. No, ahí está Mario Vargas Llosa, ¿ok? También tenemos al colombiano Gabriel García Márquez y al mexicano Carlos Fuentes, ¿ok? Estos cuatro son el núcleo, ¿ya? De lo que llamamos boom hispanoamericano. Muy bien, características. Muchachos, características. A ver, ok, ok, listo, vamos. Primera característica, campeones. Los autores del boom manejan técnicas narrativas modernas. ¿Ok? ¿Ya? ¿Como cuáles? Como el monólogo interior o el fluir de conciencia. Recuerda que esta técnica consiste en expresar el pensamiento del personaje. ¿Ya? También están los múltiples puntos de vista. Una historia puede ser contada desde distintas perspectivas. ¿Ya?
Y tenemos la ruptura del orden lógico. Las novelas, las historias ya no están ordenaditas, no están desordenadas. De hecho, el escritor experimenta, ¿entiendes? Juega con la estructura de la novela. ¿Quién debe ordenar? ¿Quién debe ordenar esta novela, este relato? ¿Quién le debe dar sentido? Recuerda, ahí es muy, muy importante la participación del lector. ¿Ok? Claro, claro, nosotros como lectores, correcto, María Elena, le damos sentido global a la obra. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien, entonces, técnicas de vanguardia. Luego, influencia de narradores vanguardistas, ¿no? Como, por ejemplo, Franz Kafka, ¿ok? O James Joyce, ¿ok? Pero también escritores de Estados Unidos. De hecho, bueno, varios de los autores del boom van a considerarse discípulos, ¿ok? De dos escritores norteamericanos. Uno de ellos fue William Faulkner, ¿ya? Y el otro fue Ernest Hemingway. Estos dos autores van a influir notablemente en los escritores de Hispanoamérica. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Retoman tradiciones de la cultura latinoamericana, es decir, en la novela, en la narrativa, se inserta la realidad latinoamericana, pues jóvenes. ¿Ok? En ese sentido, recuerden, hay algo que Hispanoamérica tiene como característica única. ¿Te acuerdas? La semana pasada te mencionaba algo que es propio de Hispanoamérica. Lo real, maravilloso. ¿Ya? Lo real, maravilloso. ¿Te acuerdas de lo real, maravilloso, no? La presencia de lo mágico como parte de nuestra realidad. ¿Ok? Nosotros vivimos bajo un mundo donde las creencias, ¿ok? Donde los mitos para nosotros son verdad. Para nosotros los hispanoamericanos eso existe, ¿entiendes? Eso es propio de Hispanoamérica, ¿ok? Entonces van a insertar o van a continuar, ¿ok? Con lo real maravilloso o también denominado realismo mágico, ¿ok? Chicos, en ese sentido también aquí se va a dar mucha, mucha importancia al realismo mágico. ¿Ok? Ya la presencia de lo, de lo mágico, de lo fantástico como parte de la realidad. ¿Ok? Y asimismo, chicos, nace la idea del proyecto o el proyecto, mejor dicho, de novela total. ¿Qué es esto de la novela total? Los autores tratan de recrear en la novela las distintas dimensiones, pues, de la realidad. ¿Ok? Van a tratar de retratar los distintos aspectos del mundo real, ¿no? Por ejemplo, el aspecto histórico, político, el aspecto cultural, mítico, deportivo, ¿no? Todos los factores van a tratar de incluirlos en la novela. Eso es la llamada novela total. ¿Ok? ¿Ya? Uno de los grandes impulsores en la búsqueda de la novela total fue justamente Mario Vargas Llosa. ¿Ok? Ya el recientemente desaparecido, ¿no? Mario Vargas Llosa. ¿Ok? Y por último, campeones, última característica, la profesionalización del autor. Claro, recuerda que estos autores son famosos, ¿entiendes? Son tendencia. Sus obras reciben un montón digamos, tienen una gran recepción a nivel mundial. Ellos se enriquecen gracias a su obra, a su arte, a su literatura. ¿Entiendes? Por lo tanto, no tienen necesidad de recurrir a otras profesiones, ¿no? Solo se dedican a ser escritores. ¿Entiendes? Se dedican a ser autores o literatos de forma profesional. ¿Entiendes? Tienen tiempo para especializarse, tienen tiempo para seguir experimentando con la novela, buscando nuevas maneras de expresar, ¿no? Una idea, etcétera. ¿Ok? Entonces, era la profesionalización del autor. Y por último, muchachos, no quería, bueno, no debemos dejar pasar esa característica. Tenemos la participación activa del habla. ¿De quién? ¿Quién es el que tiene una participación activa? Correcto, nuevamente, María Elena. Muy bien, muy bien. Vamos, los demás. ¿Qué dice Gabito? Actívate, actívate, ya no te veo en el chat.
Claro, Rebeca, del lector. El lector es el que le da sentido a la novela. ¿Ok? Ya, ahí está. Hasta aquí, campeones. ¿Todo bien? Andy, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, listo, bacán. Ya saben, cualquier pregunta, plantéenla a través del chat, ¿ya? Bien, continuamos. Aquí están los representantes, porque hace un momento no los anotaste, aquí los tenemos nuevamente, ¿ok? De Argentina aparece la figura de Julio Cortázar, ¿ya? Con su novela Rayuela, ¿ok? Esta es considerada una antinovela, ¿no? ¿Cómo antinovela, profe? Aunque Julio Cortázar no utiliza el término antinovela, ¿ya? Cortázar utiliza el término contranovela, que no es lo mismo que antinovela, ¿no? Porque antinovela suena a un rechazo de la novela y no, no era así. Pero bueno, ¿en qué consiste la contranovela o antinovela? Pues básicamente la novela ya no es vista, ya no es elaborada de la forma tradicional, pues. La novela se presta para la experimentación, para el juego. El autor juega en la obra, ¿entiendes? De manera que el relato ya no es lineal, ¿ya? El relato ya no es lineal. Es más, Rayuela, esta novela, tiene una estructura, bueno, se puede leer desde dos perspectivas, ¿no? La primera perspectiva es leerla como siempre has leído una novela, agarras por el principio, ¿no? Ok. Y la segunda opción para leer esta novela es seguir la recomendación del autor. El autor te dice por qué capítulo comenzar, luego a qué capítulo debes ir, ¿entiendes? O sea, te va guiando, te da una guía para poder leer y entender la novela. Y no es lineal. ¿Ok? Además, que en la novela el autor juega con las palabras. O sea, Rayuela es una novela experimental por donde se la vea. ¿Ok? Entonces ahí tenemos pues a Julio Cortázar. Luego tenemos, a ver aquí, a ver, profe, ¿qué movimiento literario pertenece? María Elena, ellos pertenecen a la nueva narrativa. ¿Ok? Recuerda que estamos en la nueva narrativa en la etapa del boom, del apogeo. Ojo, no se vayan a confundir, por favor. El boom no es un movimiento literario. El boom es una época de éxito, ¿ok? Comercial, éxito de ventas de libros, ¿ya? Pero pertenecen a lo que llamamos la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ok? Profe, el examen dice, siendo novela de Julio Cortázar, ¿también se considera dentro del boom? ¿El examen? No, no, no entiendo tu pregunta, Rebeca. ¿Ok, María Elena? Rebeca, siendo novela de Julio, también se considera entonces. De hecho, San Marcos ha preguntado ya, ojo, atentos, a ver, si llegara a venirte un fragmento de Rayuela, hijo, lo que va a venir es la experimentación. Te va a decir qué característica, ¿no? de la nueva narrativa encontramos en el fragmento de Rayuela. Ok, y de repente te va a poner ahí una parte donde Cortázar se inventa palabras, ¿entiendes? Desordena las palabras. Entonces, tú no lo dudes, eso es experimentación, de frente. ¿Ok? ¿Ya? Así es, muchachos. Allá. No, no viene eso, Rebeca. Solamente es Rayuela, pero para pedirte característica de la nueva narrativa. O sea, no te van a preguntar por el argumento, la historia, los personajes. No, no, no. Solo característica. ¿Ok? ¿Ya? Así es, muy bien, Rebeca. Luego viene Mario Vargas Llosa. Así es, hija. Bueno, luego viene Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Aquí esta también hasta tiene su película, ¿sí? Y que también está muy bien adaptada. ¿Ok? Ya, La ciudad y los perros, que nos habla acerca de la violencia, ¿no? En el colegio militar. ¿Ok? ¿Ya? Eh, en esta novela, Mario Vargas Llosa se inclina por el llamado neorrealismo. El neorrealismo es, digamos, contarnos hechos de la realidad,
pero empleando técnicas de vanguardia. ¿Ok? Y Vargas Llosa es un maestro en las técnicas, en las nuevas técnicas narrativas. ¿Ok? Aquí lo pone en práctica. También tenemos a Carlos Fuentes con la novela La muerte de Artemio Cruz. ¿Ok? En esta novela, chicos, el protagonista es Artemio Cruz, evidentemente, ¿ya? Que es un hombre viejo, rico, ¿no? Adinerado, ¿ok? Un hombre poderoso, pero que toda su riqueza, pues, ha sido gracias a negocios turbios, ¿ok? Gracias a negocios corruptos, ¿ya? Digamos, lo extraordinario dentro de la novela es que a lo largo de la misma van apareciendo tres narradores, pero los tres narradores son el mismo personaje, Artemio Cruz, ¿ok? Solo que en algunas partes utiliza la primera persona. Te dice yo, te cuenta desde la primera persona, ¿no? Sobre todo cuando te habla del presente, ¿ya? Si te habla si te habla del pasado, bueno, la segunda persona también utiliza para el tú, ¿entiendes? Solo que el tú lo utiliza para hablar del futuro, ¿ya? Del futuro, ¿no? Situaciones de futuro, pero que están en un pasado, ¿de acuerdo? O sea, juega con el tiempo, juega con el orden lógico acá, Carlos Fuentes. Y el tercer narrador es él, utiliza la tercera persona, él, pero básicamente para recordar plenamente el pasado, ¿ya? Plenamente el pasado, ¿ok? Entonces, es un manejo brutal, ¿no? De las perspectivas, ¿entiendes? Una misma historia, una misma obra, ¿no? Una misma cadena de sucesos contada, pero desde distintas perspectivas, por un mismo personaje, ¿ok? ¿Ya? Carlos Fuentes, ¿no? Y por último, muchachos, tenemos a Gabriel García Márquez, que es el autor más importante del realismo mágico. Hablar de García Márquez es hablar de realismo mágico, campeones, ¿ok? Sobre todo, Cien años de soledad. Vamos a ver entonces en qué consiste esta novela, ¿ok? Hasta ahí, muchachos, ¿todo bien? Gabito, ok, esa carita, hijo, ¿todo bien, no? Creo que volaste un poquito con lo que mencioné de la muerte de Artemio Cruz, ¿no? Ya. Campeones, ¿todo bien? ¿Todo bien? Es que como te digo, hijo, acá las novelas experimentan, ¿no? Ya. Listo, no hay ninguna pregunta, ¿no? Continuamos entonces. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Bien. Chicos, Gabriel García Márquez, un autor nacido en Colombia, ¿no? Ya, él es ¿cómo le llaman a los colombianos? Parceros, creo, ¿no? Él es un parce, ¿ya? Que ejerció el periodismo en su país y en el extranjero, ¿ok? Es considerado como el máximo exponente del realismo mágico, ¿ya? Y también ganó el premio Nobel en el año 1982, ¿ok? Falleció en abril, si no recuerdo mal, abril del año 2014. Ya, es relativamente reciente, ¿no? Su partida, ¿ok? Características de la obra de García Márquez, campeones. Lo más relevante de este autor. En primer lugar, refleja la realidad de la vida colombiana, ¿no? A través de su novela nos muestra la forma de vida, las costumbres, ¿no? De la sociedad caribeña colombiana, ¿ok? Pero también no solo nos habla de las costumbres, ¿no? De lo festivo de esta cultura, sino también de la violencia política que ha vivido, ¿no? En buena cuenta, chicos, Colombia ha vivido o ha pasado por las etapas históricas que han pasado todos los países de Hispanoamérica. Es decir, una etapa prehispánica, una etapa ¿no? Con la llegada de los españoles, la llegada de esclavos, las independencias, los abusos, los maltratos, la corrupción, ¿ok? La llegada del capitalismo que genera también más corrupción y todo eso. Todo lo que ha vivido Hispanoamérica, pues también se resume en Colombia, ¿de acuerdo?
¿Qué más? Y obviamente, ¿no? Como una sociedad violenta también nos muestra ahí. ¿Qué más? El mundo mágico de García Márquez, ¿ya? Tiene su origen en las leyendas y relatos que él escuchaba en su infancia, ¿no? Sobre todo de sus abuelos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, escuchaba estas historias fantásticas, mágicas, ¿ya? Y él lo vivía, ¿no? Las tomaba como algo tan vívido que luego pues lo llevó a su literatura, ¿ok? Algunas de las obras más importantes de García Márquez jóvenes tenemos La hojarasca, ¿ya? La hojarasca. También El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, ¿ya? Chicos, estas tres, no, estas tres obras, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y Cien años de soledad, son parte del llamado, ojo, acá lo pongo, son parte del llamado siglo de Macondo. ¿Ok? ¿Por qué siglo de Macondo? Porque en ellas se menciona, ¿ok? Ya a algunos personajes que están en Cien años de soledad. O sea, hay una intertextualidad, ¿ok? Se mencionan escenarios, ¿ok? En común, personajes en común, etcétera. ¿Ok? Pero evidentemente la novela más aclamada y más importante es Cien años de soledad, ¿no? La que te va a preguntar San Marcos también. ¿Ya? Bien. Sigamos viendo. Precisamente Cien años de soledad, campeones. Vamos a ver de manera breve, porque ya nos queda pocos minutos. A ver, chicos, Cien años de soledad. La novela tiene un total de 20 capítulos. ¿Ok? Ya, 20 capítulos. Eh, Desarrolla en cuanto a la narración el llamado tiempo cíclico. Esto subraya, por favor. San Marcos te pregunta sobre el tiempo cíclico. ¿A qué le llama tiempo cíclico? A la repetición de hechos y de nombres a lo largo de toda la novela. ¿Ok? La novela nos cuenta lo que ocurre durante 100 años a la familia, ¿no? Buendía. ¿Ok? Pero en todo ese periodo hay situaciones, hay momentos que pareciera que los hechos se van repitiendo. ¿Entiendes? O sea, como un ciclo, ¿ok? Que cada cierto tiempo repite. Por eso se llama tiempo cíclico. Y eso, digamos, es puesto en mayor relieve porque también repiten los nombres. Ah, vamos a ver en un momento un árbol genealógico como resumen. Ya sabe que los nombres van repitiendo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces tenemos ahí el tiempo cíclico. ¿Qué más? Tenemos como contexto dos ambientes. En primer lugar, Río Hacha, ya en Río Hacha, que es de donde parte la familia, ¿no? Los Buendía parten de este lugar para luego fundar, ¿no? El pueblo mítico de Macondo, ¿ok? Ya, también tenemos ahí a Macondo, ¿no? En la novela hay referentes históricos, uso de referentes históricos, es decir, emplea elementos de la historia de Colombia, ¿no? Por ejemplo, la guerra civil colombiana, por ejemplo, la lucha entre liberales y conservadores, la llegada de la compañía bananera estadounidense, ¿ya? ¿Ok? Una empresa que se dedica a la explotación, pues, del banano, del plátano. ¿Entiendes? ¿Ya? Esta compañía llega a Macondo, ¿ok? Tal igual como en la vida real ocurrió en Colombia. Una compañía bananera llegó a Colombia y hubo problemas, ¿no? Explotaba a los trabajadores, por lo que ellos se rebelaron, hicieron una huelga y hubo una matanza de trabajadores, ¿ok? Esa matanza, esa parte de la historia de Colombia aparece en la novela. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el elemento histórico, digamos, el nivel histórico de la novela. ¿Qué más? También hay referentes bíblicos. ¿Ok? Muchachos, Macondo es pues como, la fundación de Macondo es como la creación ¿no? Del pueblo elegido de Dios. ¿Ok? ¿Ya? Hay una época ¿te acuerdas tú de algunos pasajes de la Biblia, no? ¿Te acuerdas que los hebreos eran esclavos de los egipcios? ¿Te acuerdas?
Luego vino ¿quién los liberó? Con Moisés, ¿no? Hubo una época en la que bueno, los hebreos vagaron 40 años por el desierto buscando la tierra prometida, ¿te acuerdas? ¿Ah? Todo lo que tú puedes leyendo en la Biblia, pues, ¿no? Que es tu libro preferido, ¿sí o no? Bueno, precisamente esa historia es como que recreada en la novela, ¿no? O sea, está el periodo de la creación de Macondo, el éxodo, ¿no? Cuando salen todos de Ribache y van a buscar una tierra mejor, una tierra prometida. Las plagas que hubo en Egipto, acá también van a haber plagas, como la plaga del insomnio, ¿ok? Entre otras, ¿no? El cataclismo del Apocalipsis. La novela tiene un final apocalíptico. ¿Entiendes? Porque tú sabes que según la Biblia, según el Apocalipsis, la segunda venida del Cristo, ¿ok? Va a traer, ¿no? La destrucción de este mundo tal como lo conocemos, ¿sí o no? ¿Entiendes? Pues bueno, Macondo también va a ser destruida por un viento huracanado, ¿ok? O sea, ahí está el elemento de apocalíptico, ¿no? Tenemos los referentes bíblicos, ¿ya? Figura más utilizada es la hipérbole o exageración. Chicos, esto también tomen nota. La novela se caracteriza por lo hiperbólico, es decir, la exageración de hechos. ¿Ok? Por ejemplo, Úrsula Iguarán vive más de 120 años. ¿Ok? Un diluvio, una lluvia, ¿ya? Que dura más de 4 años. ¿Ok? ¿Ya? Una lluvia que dura más de 4 años, imagínate. Em, digamos, fantasmas que aparecen, ¿no? En fin, en la obra hay hechos que se exageran, ¿ya? Se exageran. Por ejemplo, uno de los personajes, José Arcadio, el hijo mayor, es asesinado con un balazo por el oído, ¿entiendes? Le dan un balazo ahí a la altura del oído, ¿no? En la cabeza. El cuerpo de este hombre, que era inmenso, ¿ok? No entra en un ataúd convencional, tienen que ser un ataúd mucho más grande. Y lo peor, el olor a pólvora. El cuerpo manaba un olor muy fuerte a pólvora. Intentaron lavarlo, le echaron perfume, ¿no? Hicieron un montón de cosas para quitarle el olor y no se dejaba no salía ese olor, ¿entiendes? Así lo enterraron y aún después de que lo han enterrado, todo el cementerio y es más, todo Macondo seguía oliendo a pólvora. El elemento exagerado ahí. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, otro elemento hiperbólico de exageración, uno de los personajes, Aureliano Buendía. Aureliano Buendía se va a rebelar contra el gobierno, se va a rebelar 32 veces. Imagínate, 32 rebeliones, hijo, y ninguna ganó. ¿Ok? Ninguna ganó. Evidentemente, eso es un hecho exagerado, ¿no? Nadie puede rebelarse tanto. ¿Ok? ¿Ya? Nadie puede revelarse tanto, ¿no? En fin, ahí tenemos entonces lo hiperbólico. ¿Ya? Ahora, empleo del realismo mágico. Chicos, esto tomen nota, por favor. Precisamente, campeones, el realismo mágico se logra a través, ojo, gracias a lo hiperbólico junto a el tiempo cíclico. ¿Ok? Con estos dos mecanismos, Gabriel García Márquez logra recrear el realismo mágico. ¿Ya? Con lo hiperbólico, con la exageración y también con el tiempo cíclico, ¿no? Esto de que todo repite. ¿Ok? Y el tema más relevante es la soledad y el incesto, ¿ya? Ajá, el tema del incesto también, chicos. En la novela hay digamos, un nivel psicológico. ¿Ya? El nivel psicológico es el nivel del incesto. Es decir, ustedes saben que el incesto es la atracción, pues, entre parientes de una misma familia, ¿sí o no? ¿Entiendes? No sé, te gusta tu prima, tu primo, tu tío, tu tía, o tu hermano, ¿no? Y llegan a tener hijos, ¿entiendes? Esa es una relación, o ese tipo de relaciones, pues, son por demás inmorales, ¿no? ¿Ok? Va contra la moral. ¿Ya?
Y el hecho mismo de ir contra la moral, pues hace que se creen mitos sobre este tipo de situaciones, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos la famosa jarjacha, algo así, ya, claro, ¿no? ¿Han oído hablar ustedes de la jarjacha, muchachos? ¿Sí o no? La jarjacha es básicamente ese condenado que nace a partir de la unión de seres de una misma familia. ¿Entiendes? ¿Ya? Pues bueno, en la novela obviamente no nos habla la jarjacha, ¿no? Eso es en Perú, la jarjacha es de Perú, ¿ya? Pero en la novela nos habla que debido a estas relaciones incestuosas, los hijos, o un hijo por lo menos, van a ser con un defecto, van a ser con cola de cerdo, ¿ok? Ya van a ser con cola de cerdo y va a traer la destrucción de ¿no? De la estirpe, de la familia, ¿entiendes? Y eso se cumple hasta el final de la novela todavía, ¿ya? Entonces está el tema del incesto, la atracción, ¿no? Lo prohibido como nivel psicológico. Los personajes se sienten atraídos entre ellos, Gabito. No, en serio, ahorita vamos a ver, hijo, ahorita vamos a ver el árbol genealógico, ¿ya? Pero también tenemos otros temas como el amor exagerado. Más que amor exagerado es la pasión que desborda, ¿ok? La dictadura, ¿no? Las consecuencias de gobiernos dictatoriales, ¿ya? La violencia, la guerra civil, entre otros, ¿ok? Bien, campeones, hoy carambas, el tiempo es cruel. Muchachos, tenemos aquí un breve esquema de los principales personajes de Cien años de soledad. ¿Ok? Vemos que la familia, observa la familia, o bueno, la obra nos cuenta, ¿ok? Sobre las 7 generaciones de la familia Buendía y Guarán. ¿Ya? A ver, en un minuto voy a tratar de mencionarte los datos más relevantes de esta obra, ¿ok? Chicos, la novela comienza cuando José Arcadio Buendía y su prima Úrsula Iguarán, ¿ok? Ojo, son primos, pero se llegan a casar, ¿ya? Van a estar juntos. Y por una serie de eventos tienen que abandonar su pueblo, tienen que irse de su pueblo, ¿no? Porque un fantasma aparecía durante las noches y atormentaba a José Arcadio Buendía y sobre todo a Úrsula Iguarán, ¿ok? Por eso un buen día dijeron, nos vamos. Se fueron a fundar, a buscar una tierra prometida, pues. ¿Ya? Se fueron por por el monte colombiano, ¿no? Por el bosque colombiano, hasta que llegaron a un lugar donde José Arcadio tuvo un sueño y dijo, aquí es donde debo fundar mi pueblo. ¿Ya? Y fundó Macondo, ¿entiendes? Cuando ellos están establecidos en este nuevo pueblo, empiezan a tener hijos, ¿ok? Ya al principio tenían miedo, ¿no? De que su hijo o sus hijos nacieran con cola de cerdo, pero nacían normales, ¿no? Sin cola de cerdo. Así es como tuvieron a José Arcadio, el hijo mayor, a Aureliano Buendía, a Amaranta, que son los hijos biológicos. Pero también adoptaron a una niña llamada Rebeca. ¿Ok? Esta sería la segunda generación de Buendías. ¿Ya? Muchachos, bueno, todos estos personajes van a ir muriendo solos. José Arcadio, por ejemplo, se va por un tiempo, ya vuelve, se enamora de Rebeca, su hermanastra, ¿no? Su hermana adoptiva, ¿ok? Llegan a estar juntos, pero de pronto un día a José Arcadio lo mataron en medio de un monte ahí, ¿no? Alguien le disparó, nunca se supo quién, ¿ok? Y José Arcadio tenía una característica, era demasiado corpulento. Y cuando caminaba la tierra temblaba, hijo. ¿Entiendes? No podía entrar a las casas porque sus hombros eran tan anchos que chocaban en los marcos de las puertas. ¿Entiendes? Ahí está lo exagerado, mira. Pero murió en la soledad. Aureliano Buendía, el segundo hijo, se rebeló, él siguió la vida militar. ¿Entiendes? Se rebeló, no tuvo éxito. Pero lo que sí tuvo fue 17 hijos llamados Aurelianos. A todos los llamaban Aurelianos. ¿Entiendes?
¿Y cómo los diferenciaban, profe? Bueno, Aureliano triste, Aureliano pensador, ¿no? Aureliano amador, es decir, como si fueran pitufos, ya le ponían sus adjetivos, ¿de acuerdo? ¿Ya? En fin, bueno, lo curioso es que los 17 Aurelianos, ellos son los que van a llevar la modernidad a Macondo, porque ellos van a concebir la idea de llevar el tren, ¿entiendes? Cuando llevan el tren, llega el progreso para Macondo y va a llegar la compañía bananera también, ¿ok? Ya, en fin, lo cierto es que, muchachos, em, los 17 aurelianos mueren en distintas circunstancias, pero todos mueren la misma noche, ¿ok? La misma noche, campeones, ¿ya? Su padre, Aureliano Buendía, el coronel, queda, pues, se vuelve medio loco, ¿ya? Y también muere en la soledad de una habitación. ¿Ok? Se vuelve alquimista, haciendo pescaditos de plomo, él fallece, ¿ya? Amaranta va a morir sola, ¿ok? Observen que los personajes a lo largo de la novela mueren solos. Incluso el patriarca José Arcadio Buendía también fallece amarrado a un árbol, ¿entiendes? Porque se volvió loco. Se volvió loco, lo tuvieron que amarrar a un árbol donde finalmente muere. El día que José Arcadio Buendía murió, llovieron en Macondo, llovió flores amarillas. ¿Entiendes? Cantidad de flores amarillas. ¿Ya? Ahí sí, de ahí sale la canción, pues, ¿no? De mis flores amarillas y todo eso. Bueno, chicos, lo cierto es que los personajes van a ir muriendo solos y a lo largo de todas las generaciones ocurren hechos, pues, mágicos, ¿ya? Y observen, muchachos, los nombres, mira, Arcadio, José Arcadio, Aureliano, Maranta, van repitiendo. Esto es el tiempo cíclico, ¿ok? Finalmente van a ser el último Aureliano, el niño con cola de cerdo. ¿Ok? Cuando el niño nace, se cumple una profecía, ¿ok? Y bueno, pues lamentablemente todo Macondo es barrido por un viento huracanado. Desaparece Macondo, desaparece la estirpe de los buen días, ¿ok? Bien, chicos, y bueno, eso fue un, no sé, bueno, un súper resumen de 100 años de soledad. Tienen que buscar más información sobre esta novela, ¿ok, muchachos? ¿Ya? Bueno. Chicos, la novela es bien cargada, está muy cargada de hechos pues alucinantes. ¿Ah? Y sí, yo les recomendaría que lean, van a ver que no se van a aburrir. Sumamente atractiva, atrayente, ¿no? La novela, ¿ok? Bueno, muchachos, por el tiempo, ya nos hemos pasado 6 minutos, por el tiempo lo vamos a dejar aquí, ¿ok? La otra semana vamos a responder algunas preguntas que corresponden a este tema. Sí, pues Marielena. Sí, Gabito, tiene su extensión, ¿no? Sí, pues. Bueno, campeones, conmigo será todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Gracias, campeones. Muy bien, muchas gracias. Los leales, los guerreros que se quedan hasta lo último, ¿no? Muy bien, muchachos, muchas gracias. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.